Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Les doy una cordial bienvenida a nuestra lectura bíblica diaria y vamos en Levítico 5. Les recuerdo, estamos en la Nueva Biblia al Día, gracia para el momento. Levítico capítulo 5. El sacrificio expiatorio por diversos pecados. Cualquiera que se niegue a testificar acerca de un delito del cual es testigo, ya sea porque vio o escuchó, es culpable de complicidad y deberá pagar por ello. Cualquiera persona que toque algo que es ritualmente impuro, como el cuerpo muerto de un animal prohibido como alimento, salvaje o doméstico, o el cuerpo de un insecto prohibido, es culpable aun cuando no se haya dado cuenta de que lo tocó. O si toca una impureza humana de cualquier tipo, quedará impuro en cuanto se dé cuenta de ello. Si alguien jura precipitadamente, sea el voto bueno o malo, en cuanto comprenda su error, será culpable. En cualquiera de estos casos confesará el pecado cometido y presentará una ofrenda por su culpa, una hembra de ganado menor, oveja o cabra. El sacerdote hará la expiación por esa persona y ésta quedará perdonada. El caso del pobre. Si el culpable es una persona muy pobre, de modo que no tiene forma de ofrecer una oveja, entonces ofrecerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. El sacerdote ofrecerá en primer lugar el sacrificio por el pecado, para lo cual le cortará el cuello al ave, pero sin separarle la cabeza del cuerpo. Enseguida rociará una parte de la sangre sobre el costado del altar y el resto lo derramará al pie del altar. Es la ofrenda por el pecado. La segunda ave será ofrecida como holocausto, siguiendo los procedimientos ya mencionados. De esta manera el sacerdote hará expiación por la persona que pecó y ésta será perdonada. Si el culpable es aún más pobre, de modo que ni siquiera puede ofrecer tórtolas o pichones de paloma, ofrecerá como ofrenda por su pecado 2 kilos de harina de la mejor calidad. No debe mezclarla con aceite de olivas ni ponerle incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Se la llevará al sacerdote, el cual tomará un puñado que representará la ofrenda completa y la quemará sobre el altar, como cualquier otro sacrificio ofrecido al Señor por fuego. Esta será su ofrenda por el perdón de sus pecados. De esta manera el sacerdote hará expiación por el que haya cometido cualquier pecado de esta clase y será perdonado. El resto de la harina pertenecerá al sacerdote, como en el caso de una ofrenda de cereales. El sacrificio por la culpa. Además, el Señor le dijo a Moisés: si alguno peca inadvertidamente al no darle al Señor todo lo que le corresponde, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto. El valor del animal se calculará de acuerdo con la moneda oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por el diezmo que retuvo, más un 20% como multa, lo cual entregará al sacerdote. Entonces el sacerdote, por medio del carnero sacrificado, hará expiación por el culpable y éste será perdonado. Cualquiera que desobedezca alguna ley de Dios, aún sin darse cuenta, de todos modos es culpable. Entonces deberá llevar al sacerdote un carnero sin defecto o su equivalente en dinero. El precio será fijado de la misma manera que se hace con el sacrificio por la culpa. El sacerdote entonces presentará el sacrificio a favor del que pecó sin darse cuenta y éste será perdonado. Se trata de una ofrenda por la culpa, porque ciertamente esa persona es culpable delante del Señor. Levítico capítulo 6. El Señor le dijo a Moisés: si alguien peca contra mí negándose a devolver un depósito por algo que rentó, o si se niega a devolver algo que se le confió, o si le quita a la fuerza algo a su prójimo, o si se encuentra algo que se le perdió a su prójimo y se queda con lo encontrado negando bajo juramento tenerlo, es culpable de pecado. Tendrá que devolver todo lo que haya robado, más un 20% como multa. Además, el mismo día llevará una ofrenda por su pecado al santuario. La ofrenda por su culpa será un carnero sin defecto. Deberá ser del valor que tú determines. Lo llevará al sacerdote y el sacerdote hará la expiación a su favor delante del Señor y será perdonado. El holocausto.
Además, el Señor le dijo a Moisés: dale a Aarón y a sus hijos estas reglas acerca de los holocaustos. El holocausto se dejará toda la noche sobre el fuego del altar. Al día siguiente, el sacerdote, vestido de lino y con ropa interior de lino, sacará las cenizas del holocausto y las pondrá junto al altar. Enseguida se cambiará la ropa, sacará las cenizas del campamento y las llevará a un lugar ritualmente limpio. Mientras tanto, el fuego del altar continuará encendido. No debe dejarse apagar. El sacerdote deberá ponerle leña cada mañana y pondrá sobre él el holocausto diario y la grasa del sacrificio de paz que se ofrece todos los días. El fuego debe mantenerse encendido continuamente sobre el altar. No debe dejarse apagar. La ofrenda de cereal. Estas son las reglas acerca de las ofrendas de cereales. Los hijos de Aarón se pondrán de pie ante el altar delante del Señor para presentar la ofrenda de cereales. Los sacerdotes entonces sacarán un puñado de harina fina mezclada con aceite de oliva e incienso y la quemarán sobre el altar como porción representativa delante del Señor, como una ofrenda recordatoria de olor grato al Señor. Lo que quede de la harina después de que el sacerdote haya sacado el puñado será para la alimentación de Aarón y sus hijos. La comerán sin levadura en el atrio del santuario. Reafírmales esta instrucción: la ofrenda será cocida sin levadura. He asignado a los sacerdotes esta parte de los holocaustos que se me ofrecen. Sin embargo, toda la ofrenda es santísima, al igual que el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Podrá comerla cualquier varón descendiente de Aarón, generación tras generación, pero solo ellos podrán comer de estas ofrendas presentadas en el fuego al Señor. La ofrenda de los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: el día que Aarón y sus hijos sean unidos, presentarán al Señor una ofrenda de 2 kilos de harina. Ofrecerán la mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. Será preparada con aceite de oliva en un sartén y se freirá bien, y luego será llevada delante del Señor como ofrenda muy agradable para Él. Cuando los hijos de los sacerdotes tengan que tomar el lugar de sus padres, serán incorporados al oficio por medio de la presentación de este mismo sacrificio en el día de su unción. Esta es una ley perpetua. Estas ofrendas serán completamente quemadas delante del Señor. Nadie comerá parte alguna de ellas. El sacrificio expiatorio. Luego el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que estos son mis mandamientos acerca de la ofrenda por el pecado. Este es un sacrificio santísimo. Será inmolado en el lugar en que se da muerte a los animales de los holocaustos. El sacerdote que oficia lo comerá en el atrio del santuario. Solamente los que están santificados, los sacerdotes, podrán tocar esta carne. Si una gota de sangre salpica su vestido, deberá lavarlo en un lugar santo. Luego quebrará la vasija de barro en que haya lavado su vestido. Si usó una vasija de bronce, deberá limpiarla cuidadosamente. Cualquier hijo de los sacerdotes puede comer de esta ofrenda, pero solo ellos, porque es santísima. Pero los sacerdotes no podrán comer de la ofrenda por el pecado, si la sangre ha sido llevada al interior del santuario para suplicar el perdón de Dios. La víctima será completamente quemada con fuego delante del Señor. Salmos capítulo 24, versos 1 al 6. Salmo de David. A Dios pertenece la tierra, suyo es cuanto ser habita en el mundo. Él es quien hizo retroceder los océanos para que apareciera la tierra seca. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solamente los de manos inocentes y corazón puro, los que no adoran ídolos y nunca mienten. A ellos les dará la justicia de Dios su bendición. Dios, su Salvador, les hará justicia. A estos es a quienes se permite estar en presencia del Señor y adorar al Dios de Israel. Proverbios capítulo 9, versos 7 al 9. Si corriges al burlón, solo conseguirás que te insulte. Si corriges al malvado, solo conseguirás que te lastime. No corrijas al burlón, pues terminará odiándote. Corrige al sabio y te amará. Enseña al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aprenderá más. Mateo capítulo 28, el último capítulo de Mateo. La resurrección. Cuando al amanecer del domingo María Magdalena y la otra María regresaban a la tumba, hubo un fuerte temblor.
Un ángel del Señor acababa de descender del cielo y tras remover la piedra se había sentado en ella. Tenía el aspecto de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, temblando de miedo, se quedaron como muertos, pero el ángel dijo a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado, pero no lo encontrarán aquí, porque ha resucitado como se lo había dicho. Entren y vean el lugar donde lo habían puesto. Ahora váyanse pronto y díganle a los discípulos que Él ya se levantó de los muertos, que se dirige a Galilea y que allí los espera. Ya lo saben. Las mujeres, llenas de espanto y alegría, a la vez corrieron a buscar a los discípulos para darles el mensaje del ángel. Mientras corrían, Jesús les salió al encuentro. Buenos días, les dijo. Ellas cayeron sobre sus rodillas y abrazándole los pies, lo adoraron. No teman, les dijo Jesús. Digan a mis hermanos que salgan enseguida hacia Galilea y allí me hallarán. El informe de los guardias. Mientras esto sucedía, los guardias del templo que habían estado vigilando la tumba corrieron a informar a los principales sacerdotes. Estos inmediatamente convocaron a una reunión de jefes judíos y acordaron entregar dinero a los guardias, a cambio de que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús cuando ellos se quedaron dormidos. Si el gobernador se entera, les aseguró el concilio, nosotros nos encargaremos de que no les pase nada. Los soldados aceptaron el soborno y se pusieron a divulgar aquella falsedad entre los judíos y todavía lo creen. La gran comisión. Los discípulos se fueron a la montaña de Galilea donde Jesús dijo que habría de encontrarse con ellos. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos no estaban completamente convencidos de que en realidad era Jesús. Pero él se les acercó y les dijo: he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y bien, hemos terminado nuestra lectura bíblica del día de hoy día 48 de 365 días. Les espero mañana. Shalom para todos.